con la palabra de Dios, con la pura palabra que salió de su boca, así, su palabra, habló, se creó la tierra, se creó el cielo por la palabra de que salió de su boca. Su espíritu, dice, se movía en la faz de la tierra para que la palabra, que era la materia prima de Dios, empezara a crear sobre la tierra. Jesucristo, esta parte de la Biblia a mí me encanta y me impresiona cuando vienen los soldados romanos a Jesús para aprenderlo y agarrarlo y preguntan, ¿quién es Jesús? Y él les dice con su voz, yo soy. La Biblia describe que por la fuerza de la palabra que salió de su boca, los hombres cayeron al suelo de espalda. Entonces, cuando hablamos que Dios puso su palabra, una espada en nuestra boca, puso sus palabras, habló su palabra, me libró de la ruina. Su palabra da con su dirección, consejo, su palabra puede abrir puertas que a lo mejor ni siquiera existen, crear, es una palabra creativa. Dice Efesios, por ejemplo, 6:17, que la parte de la armadura de un creyente es la espada del Espíritu. Y esa espada del Espíritu es, ahí dice, el verso 17 de Efesios 6, la palabra de Dios. Y luego dice, regresando a Isaías 49:2, dice, y me cubrió con la sombra de su mano. La cobertura divina de Dios. ¿Qué dice el Salmo 91? Moramos bajo la sombra del Altísimo, bajo su cobertura divina, su protección. Este canto tan hermoso que tocaron, al último canto, qué hermoso canto de bendición profética hacia 1000 generaciones. Y en el mismo versículo 2, escuche lo que dice aquí, de Isaías 49. Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Qué significa la palabra saeta? Saeta es la punta de la flecha, que sirve para que la flecha pueda dar la dirección. La punta le va a dar la dirección a la flecha. Un palo lanzado no va a tener dirección ni fuerza. Necesita la saeta, es decir, la punta injertada en el palo, para que esa flecha pueda dar en el blanco, pueda tener dirección. También es utilizada para abrir, también para herir, ¿verdad? Eso también es para eso, perforar, atravesar. Ahora, esa punta de la flecha se encuentra también en las brújulas. Las brújulas tienen una punta. Esa punta tiene un magnetismo y de acuerdo al sistema de la brújula, pero da dirección, es para dar dirección a la brújula, al lugar. ¿Y por qué dice bruñida? La palabra bruñido significa reluciente, limpio, escogido, pulido, depurado. Eso significa. Y aljaba es una bolsa. Simplemente en su aljaba es una bolsa, un saco donde se guardan las flechas. Para ser de ahí después extraídas, sacadas y ser utilizadas por el flechero o por el arquero con precisión. Nosotros, el Señor dice aquí en Isaías 49:2 que nos puso como saetas. Ahora, ¿qué significaría que nosotros seamos una saeta? Significa que nosotros estamos llamados para tener una dirección, para dar dirección, para marcar dirección, para herir, para perforar, obviamente hacer daño a las obras del diablo, hacerle daño. Recuerdo escuchar al hermano Wayne Myers decir cuando en una reunión, por ejemplo, en una comida, platicó cuánto ha sufrido su esposa Martita, ¿verdad?, por la salud los últimos años. Y dice, pero hemos ganado 5 enfermeras para Cristo
Y dice el hermano Myers, dulce ha sido la venganza. Qué tremendo, ¿verdad? Su esposa sufre físicamente y hay limitaciones y pérdidas y dolor. Pero al diablo le ha costado 5 almas menos, ganadas para Cristo. Hay que herir el reino de las tinieblas, lesionarlo. Y para eso es una flecha, una saeta. Ahora, la aljaba es un lugar, es un saco, ¿verdad? Pero básicamente para nosotros representaría un lugar. Nosotros, si entendemos esto en la relación que tiene simbólica, metafórica, este texto bíblico, es que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, instrumentos eficaces, instrumentos eficientes, y tenemos que ser pulidos para ser bruñidos. Tenemos que ser pulidos, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser perfeccionados, la punta filosa. Y también tenemos que pasar un tiempo en la aljaba. Dice aquí el profeta, me puso en su aljaba. Me formó, me llamó, me pulió, me escogió y me guardó en la aljaba. Hasta este punto está diciendo eso el profeta. Es un tiempo que está ahí la persona guardada. En esos tiempos a veces no hay algo muy claro y definido en nuestra vida. Pero Jeremías 29:11 dice, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y son pensamientos de bien y no de mal. Qué maravilloso es saber que Dios está pensando bien de nosotros, para un futuro. Ahora, ¿cuál podría ser para nosotros nuestra aljaba? Si Dios nos está llamando, puliendo, ¿cuál sería nuestra aljaba? Bueno, la aljaba es la congregación. Una de las principales aljabas de Dios es esta, la congregación. Nos congrega en una aljaba. Esta es una aljaba. Ahí nos tiene, aquí nos tiene congregados, aquí nos tiene. En el proceso de limpieza, pulido, limpieza, forma, perfección en la aljaba. También una aljaba puede ser el trabajo que tú tienes. Tal vez algunos de ustedes dicen, este trabajo en el que estoy no es el trabajo que yo realmente quiero, pero ahí estás. Ese trabajo puede ser la aljaba de Dios para ti. También puede ser el hogar de los padres para los hijos. No dije puede ser, corrijo, es. La aljaba de Dios también es el hogar. Y muchos hijos deben saber que mientras están en el hogar con sus papás, están siendo pulidos, están siendo limpiados, están siendo formados, están siendo entrenados, perfeccionados para después tener un tiempo y ser sacados de la aljaba. Y también puede ser el lugar de residencia. Yo entiendo a muchos adolescentes y jóvenes, porque tengo 20 años en esta ciudad y los jóvenes y adolescentes de 24 tenían 4 años cuando llegué aquí. Muchos no habían nacido. Y sé muy bien que la mayoría, la inmensa mayoría de todas las generaciones adolescentes y niñas, adolescentes jóvenes, lo que quieren es salir. Está bien, entiendo, pero deben saber que aún tu ciudad de residencia es una aljaba de Dios para ti. ¿Y cuál es el dilema entonces de estar en la aljaba? Lo que debemos nosotros saber es que mientras estamos en la aljaba, tenemos que sacar provecho. No debemos permitir que sea en vano. La pandemia, la contingencia, mejor dicho, en una casa, era una aljaba, un periodo, un tiempo de vida.
No estamos hablando, familia, de 60, 90 días, estamos hablando de 60, 90 tiempos de vida que se nos fue ahí, que dejamos ahí. Esa vida ya quedó allá, es vida, vida, cada día cuenta como parte de nuestra vida. Y eso es una aljaba. Depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer dentro de esa aljaba. Es muy importante que nosotros sepamos que hay un tiempo, que estamos dentro de la aljaba, y en la aljaba debemos ser pulidos, debemos ser ensayados, entrenados, limpiados, perfeccionados. ¿Para qué? Para dar dirección, para herir cosas del enemigo, para dar en el blanco, para un tiempo y un propósito. Y estamos aquí. Yo te animo para que seas la mejor persona que puedas ser en el lugar a donde estás y aproveches el tiempo. Púlete realmente. Quizá alguno dice, mi aljaba de mi trabajo es tu aljaba. Sé el mejor ahí, mientras Dios te cambie. Sé fiel en lo poco, sé el mejor. Si leemos las historias bíblicas, los hombres extraordinarios, admirables como Nehemías, como Daniel, sus 3 amigos, Jeremías y muchos otros hombres de Dios, son quienes son y fueron quienes fueron, porque fueron extraordinariamente fieles bajo gobiernos injustos, bajo condiciones no propias. Su calidad de vida era extraordinaria. Su disciplina, su fidelidad, su entrega, su obediencia, su fe, su confianza en Dios era extraordinaria. Y vivían en condiciones incomparables a las nuestras, bajo yugos, bajo esclavitud, bajo imperios que los conquistaron. Eran hombres fieles. Por eso está escrito, el que es fiel en lo poco que Dios le dé, será fiel en lo mucho. Y por eso está escrito que el que sea fiel en las riquezas injustas o en los reinos injustos, ambas cosas están, será fiel cuando le den lo suyo, dice la Escritura. Pero si en la aljaba en la que estamos no nos entregamos, no somos fieles, no vivimos con intensidad. Recuerdo escuchar, cuando era niño, yo crecí varios años en los grupos de AA porque mi papá fue alcohólico, y cuando era niño me llevaba a los grupos que él asistía, pero no eran grupos como los que algunos conocen, eran grupos, pues buenos grupos, alfombrados, con cocina, ¿verdad? Y bien hechos los grupos. Y en esos grupos, pues yo era un niño ahí medio consentido de los padrinos, así les dicen. Y pues me la pasaba sentado en la alfombra jugando, comiendo galletas, todas las galletas del coffee break ahí. Y escuché en una ocasión a un empresario, un contador público también, expresar que él estaba a punto ya de morir y de su vida destruida por las adicciones, del alcoholismo, y le hicieron una pregunta: si Dios te diera la oportunidad de volver a empezar, ¿qué harías? Y él respondió algo que jamás he olvidado, yo creo que en más de 35 años. Él dijo: viviría cada día de mi vida con intensidad a donde quiera que yo esté. Y yo creo que debemos saber que el lugar a donde estamos por ahora es la aljaba de Dios, con un propósito. Y tenemos que aprovechar el tiempo para que podamos, llegue ese momento que tú y yo esperamos, de ser sacados de la aljaba y poder ser enviados. Ahora el versículo 3 dice: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Si usted se fija en el versículo 3, podemos observar que el contexto, el Señor está hablando de Israel, no solo del profeta, porque los primeros 2 versículos uno pudiera pensar, se lo dijo a Isaías, gran profeta, de los más grandes.
Sí, pero también a través de Isaías se lo dijo a todas las personas de Israel. Ahora, quiero decir que si Dios lo habló a todo Israel, según la escritura bíblica y el plan de Dios, todo Israel se convierte en todo el que cree en Jesucristo el Señor. Porque dice Romanos 2, 28, 29, tenemos que leer este pasaje, porque la escritura dice eso. Esto es importante para que sepamos que muchas promesas que habla Dios de Israel, su pueblo, incluye a nosotros. Dice Romanos 2, 28 y 29 así. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Cuando hablamos de judíos, hablamos de israelitas. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, dice el apóstol Pablo, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, somos el Israel espiritual de Dios. Y por eso dice aquí en Isaías 49, dice el verso 3, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En Efesios 1, del 11 al 12, podemos leer también acerca de nosotros como el pueblo de Dios. Efesios 1, 11 y 12 dice, en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Nuevamente encontramos la palabra predestino. Habiendo sido predestinados conforme al propósito de Él que hace todas las cosas según el designio de su. Ya, gracias, mija. Luego dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, somos creados, somos llamados, somos su pueblo para alabanza de su gloria. Isaías 49:3 dice, yo te he llamado, pueblo Israel, para gloriarme, glorificarme en ti. Y luego dice Romanos 8:30, si regresamos hacia atrás en la Biblia, Romanos 8:30, dice así la escritura. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó, ¿qué dice? Glorificó. Dios ha glorificado. Regresamos a Isaías 49. Así que todos podemos saber que Dios nos llamó con un propósito, tiene planes de glorificarse, nos ha pulido, su propósito es pulirnos, limpiarnos, perfeccionarnos, mejorarnos, a fin de que seamos eficaces cuando Él tenga otro propósito para nuestra vida. En el capítulo 4, versículo 4 de Isaías 49 dice, pero yo dije, fíjese este versículo 4, hijo, por favor. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Wow. ¿Cuántos hemos dicho esto? Pero en vano he trabajado. En vano he consumido mis fuerzas. Créame que a veces yo siento que mi vida es bien inútil y oro a Dios para que pueda ser eficaz. A veces me siento que no logro hacer lo que quiero hacer. Y esto me identifico mucho con este versículo. Y esto me habló mucho a mi corazón. Pero dice el versículo ahí, pero mi causa está delante de Jehová, y Él es, y mi recompensa con mi Dios. ¿Cuántas veces usted se ha sentido que es inútil lo que ha hecho? Que sus fuerzas
No tiene caso todo lo que ha hecho. Cada quien sabe lo mucho que se ha esforzado. Cada quien sabe todo lo que ha hecho con un objetivo, con un propósito. Y yo creo que muchos se identifican con esta parte que dice, en vano he trabajado, en vano he gastado mis fuerzas. Pero el mismo versículo dice, mi causa es Jehová y mi recompensa vendrá de él. Cuando esto pasa debemos saber que servimos a Dios. Sí servimos a las personas, por supuesto, y también lo hacemos para las personas porque es una encomienda de Dios. Pero nuestra mirada siempre está en el motivo. La causa es Él, por Él y para Él. Por eso dice la Biblia, por Él fueron hechas todas las cosas, para Él fueron hechas todas las cosas. Así que todo es por Él y todo es para Él. Tanto lo que hago como lo que resultado tengo y lo que obtengo. Nunca debemos olvidar que todo lo que somos o creemos que somos y todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer, no debemos nunca jamás levantarnos una mañana y decir, qué eficaz soy, lo he hecho yo todo. Jamás en la vida. Nunca jamás. Es Señor, gracias a ti, por ti y para ti. Y sin ti no fuera posible nada de lo que soy, ni de lo que he hecho, ni de lo que tengo, ni de lo que espero. Porque la hoja del árbol no se mueve sin su voluntad, y uno de mis cabellos no caerá a la tierra si Él no lo permite. Todo es por su gloria y todo es para su gloria, como dice el hermano Wayne Myers. Yo he estado con el hermano Wayne Myers, hemos estado, mi esposa y yo hemos estado con la familia, y yo he estado también, y siempre que alguien le dice algo al hermano Wayne Myers que merece recibir, porque es un hombre de Dios, siempre levanta sus manos y dice, la gloria es para Dios. Soy un cacahuate carbonizado, no valgo más que eso. Es increíble. Aprende uno mucho estar al lado de hombres como ese, hermano Wayne Myers. Hebreos 6, 10 al 12. ¿Qué dice el Señor cuando estamos en momentos de ese tipo? El Señor dice en Hebreos 6, del 10 al 12 esta escritura. Ok, ya está aquí, la voy a leer en la pantalla. Dice, porque Dios no es injusto. Cuando decimos nosotros, en vano he trabajado, en vano he gastado mis fuerzas, Dios nos recuerda esto, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Dios no es injusto, Él es la causa, Él está viendo, Él sabe y Él tiene todo contado. Lágrimas, oraciones, alegrías, misericordias, todo. También tiene contado, vamos a decirle del otro lado, ¿verdad? Negligencias, apatías, indiferencias, tibiezas, frialdades, incredulidad, también. También acá. Tenemos que tener cuidado. Pero bien, dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos, es decir, al pueblo de Dios. Verso 11. Y luego dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, dice aquí, hasta el fin, para cumplimiento de la esperanza. Y luego el versículo 12, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Estamos en una aljaba. Se requiere paciencia, se requiere confianza, se requiere fe, se requiere perseverancia para poder heredar, para que vengan tiempos. ¿Cuántas personas abandonan el barco antes de que toque el puerto? ¿Cuántas personas se desesperan y dejan la aljaba
Y el novio estaba por llegar a su cita, hasta el tiempo del encuentro. Al tiempo del encuentro. A mi mente hacen eco muchas veces, hace eco estas palabras, que yo siento que el Señor me dijo a mi espíritu, a mi corazón hace muchos años atrás. Yo te voy a establecer aquí. Y aquí es a donde voy a venir a un encuentro y aquí te quiero encontrar cuando venga. Porque si yo vengo aquí y no estás, se pierde. Eso lo recuerdo mucho. Tenemos que estar esperando siempre al Señor en la aljaba en la que nos puso, trabajando, mejorando, creciendo, puliéndonos, perfeccionándonos, aumentando la fe, aumentando la fidelidad, mejorando. Yo pienso que no hay por qué no ser mejor. Yo creo que tenemos que reinventarnos a nosotros mismos, tenemos que ser nosotros el propio, ¿cómo se puede decir? Mi propio, para vencer, mi propio nivel que yo voy a vencer, yo voy a superarme a mí mismo. ¿Me explico? O sea, yo debo de ser el parámetro para a mí mismo me voy a mejorar. Si algo hice bien en el pasado, pues lo voy a mejorar. Si fui eficaz, voy a ser más eficaz. Y no sentarnos en el confort de la vida y dejar de estar siempre creciendo y puliendo y mejorando y sabiendo más de lo que sabía 6 meses después. Y siendo más fuerte de lo que era 1 año después. Es lo que dice eso la Escritura. Quiero entrar a la parte final de este mensaje en Isaías 49, por favor, mismo versículo, Isaías 49, regresamos. Versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y en el Dios mío, y el Dios mío será, mi fortaleza. El versículo 4, la parte B, y el versículo 5 habla de la recompensa, que Él es mi causa y Él es mi recompensa. Y el versículo 5, fíjese cómo describe aquí los propósitos de Dios. Dice aquí, lo vamos a leer otra vez, para hacer volver a Él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. ¿Cuál es el propósito que tenemos que tener presente? Vamos a servirle, vamos a volver gente hacia Dios, guiar personas a congregarse, que Dios nos dé la fuerza. No se imagina lo importante que es esto. Lo digo con respeto, quizás sí se lo imagina, pero quizás no se lo imagina. No te imaginas, yo quiero decirle a jóvenes y adolescentes, no te imaginas, si tú eres fiel a Dios, que sabes que existe y que en Él crees, y eres fiel, no te imaginas el futuro que vas a tener. No va a ser miel sobre hojuelas tu vida, vas a experimentar situaciones difíciles, pero nunca jamás comparadas con alguien que está fuera de Él. Y además, la cosecha de bendiciones que vendrán a tu vida. No te imaginas. Pero también quiero decirles que no te imaginas lo mal que puede irte en el futuro si te separas de Dios, si te alejas de Él, porque nuestras decisiones nos pueden alcanzar. El peso de la vida es demasiado para llevarlo solo. Necesitamos a Dios. El no tener a Cristo en la vida es de un coste grande. Es grande y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Lo he visto una y otra vez. Cuando una persona nos entrega al Señor y le ha llamado, le ha escogido desde el vientre de su madre y le ha dado la oportunidad y no se entrega,
es de un costo muy grande. Pueden pasar 10, 15, 20 años y aparentemente no está pasando nada, pero no se va a manifestar. Se va a manifestar las consecuencias como se manifiestan las bendiciones. Y quiero concluir con el versículo 6. Dice así: dice Dios, miren estas palabras. Vamos tantito, regrese tantito conmigo. Estamos viéndonos que al estar en la aljaba de Dios hay tiempos en que parece no pasar nada, ¿verdad? Parece no suceder nada, parece que no salimos de un lugar, que estamos estancados, parados, detenidos. Pero Dios dentro de ese lugar tiene un propósito y está puliéndonos y perfeccionándonos para dar dirección, etc. Además que nos va a usar en el proceso, no es en vano. Sin embargo, cuando el profeta exclama estas palabras, en vano he trabajado y he gastado mis fuerzas, y luego él reflexiona y dice, mi causa es el Señor y es mi propósito y le serviré. Dice el versículo 6, Dios dice así: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Wow. Dios le está respondiendo al profeta, pero en esta mañana me refiero. Poco es para mí, dice el Señor, lo que te he dado. Poco es para mí, dice el Señor, los planes que tú sabes que tengo para ti. Es poco. No solamente haré eso, dice el Señor, te pondré por luz a las naciones. Te daré algo más grande y todavía más extraordinario. Fíjese esto. Si Él ya está teniendo un propósito y nos está bendiciendo y está dando, y uno llega en la vida que dice, Dios mío, en vano he trabajado, he consumido mis fuerzas, pero tú eres mi causa, seguiré trabajando, te sirvo, cumplo un propósito. Dios nos está diciendo en el verso 6, es poco lo que he hecho y lo que te he dado. Te pondré por luz. ¿Qué dice la Escritura? En Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y en Proverbios 24:11, si leemos este versículo, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Qué importante es que nosotros podamos ser un medio para que una familia, una persona conozca a Cristo, venga a Cristo y su vida comience a cambiar. Son de niveles y de dimensiones eternas, cosas que no pueden medirse fácilmente por generaciones. Así que, queridas familias, yo voy a invitarles que se pongan de pie. Y Rebeca, ¿puedes pasar, por favor? Vamos a orar por esta palabra. Dios tiene un propósito, nos ha traído de regreso a casa, a la reunión presencial, para habitar en familia, para tener compañerismo, para este tipo de contacto, esta presencia de su Espíritu en comunidad. Porque esta es una aljaba. Una aljaba es un lugar a donde Dios nos guardó, nos está guardando. Bajo su cobertura, Él dijo, y te protegeré bajo la sombra de mi mano. Y nos está puliendo y perfeccionando y mejorando, y nos tiene allí. Y pudieses sentirte inútil, y pudieses sentirte que no está pasando más de lo que debería pasar y que pareciera que todo esto es en vano. Pero Dios habla y nos dice que Él tiene un propósito grande, que llegado el momento nos tomará de la aljaba y nos lanzará hacia otros propósitos
blancos que Él tiene para cada uno. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que estar en su aljaba. Hay que tener confianza. No has trabajado en vano, no has sido inútil. Dios sabe lo que hace. Hay que permitir que nos pula y hay que llegar a esto. Es poco, Dios, el mensaje de esta mañana se complementa así. Es poco para Dios lo que nos está dando. Es poco. Yo espero que el Espíritu Santo esté hablando a cada uno en el área, en el nivel, en el sentir. Es poco. Te pondrá por luz. Serás de influencia. Cumplirás un propósito mayor y más eterno. ¿Qué te parece si oramos por esta palabra y luego entonamos este canto de bendición tan hermoso? Señor, cierra tus ojos. Querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por la oportunidad de haberte conocido. Gracias por tu preciosa palabra que tú nos has dado como una espada aguda en nuestra boca. Gracias por habernos llamado, habernos escogido para conocerte, para servirte, para ser instrumentos en tus manos. Ser esas saetas, Señor, bruñidas, pulidas, limpiadas, perfeccionadas, que tendrán un propósito. Algún día seremos lanzados hacia otros blancos, hacia otras metas en nuestras vidas. Oramos para que en el proceso en el que estamos ahora, en la etapa de nuestra vida, tú nos ayudes a ser fieles a ti. Nos ayudes a entender y aceptar que hay tiempos, que hay procesos, que hay que esperar, pero hay que trabajar, hay que mejorar, Señor, en ti. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu para que tú cumplas tu propósito en nuestra vida. Decimos amén a que tú nos limpies como una saeta, nos prepares, que nos pulas, que nos mantengas en tu aljaba, bajo tu sombra, guardados, protegidos, hasta el tiempo que tú tengas determinado para cada uno, y tú nos envíes a otros blancos y a otros objetivos con tu propósito, con tu dirección. Señor, gracias porque nos has hablado en tu espíritu, en tu palabra, y nos has dicho que es poco lo que tú nos has dado para ti. Para nosotros es más de lo que merecemos, pero para ti es poco, porque tienes pensamientos de bien y no de mal, tienes cosas grandes y extraordinarias, y te damos gracias por eso y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, bajo tu sombra y en tu aljaba, hasta el tiempo que tú hayas determinado. Fortalécenos, porque nada es en vano. En ti nada es en vano. En ti siempre se cumplen propósitos. Tú eres la causa y tú eres la recompensa. Te damos gracias, Señor, y recibe esta adoración, recibe esta alabanza para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Stay
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, tu salida, en tu llanto, tu alegría, Él te ama. Descansamos en esa palabra, Señor, de bendición para nuestras vidas, de esperanza y de fe. Y decimos amén y lo declaramos en nuestras vidas y lo creemos fielmente. Gracias, Señor, por tu palabra de amor. Gracias por tu esperanza. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes.